esas fueron mis primeras experiencias y le comencé a agarrar el gusto. Después en la universidad yo estudié, que estuve entre estudiar zootecnia y biología y forestales. Al final me incliné por forestales porque tenía el área de fauna silvestre, ¿no? Y ahí, como ya tenía algo de experiencia, participé yo comencé a participar como en el grupo de aves, ¿no? Y en esa época, cualquiera que tenga alguna experiencia en aves ya era un especialista porque había muy poca gente que se dedicaba a esto en el Perú, ¿no? Podía contar con los dedos de una mano. Entonces rápidamente me convertí en un experto sin saber mucho, y eso hizo que, ¿no? Que siga yo en esa época era el centro de datos para la conservación, que hacían viajes, hacían inventarios, y eso realmente me dio la posibilidad para llegar ya a un nivel que ya consideraría yo de especialización, ¿no? Más en el tema de inventarios, ¿no? Y así, ya después de eso, he sido guía, he hecho trabajos sobre todo con inventarios, ¿no? Entonces, cuando terminé la universidad con la especialización de fauna silvestre, digamos, o sea, ya habiendo llevado los cursos más relacionados a fauna silvestre, ya me fui a estudiar afuera, ya con la idea de estudiar temas ornitológicos, ¿no? Entonces, tanto la maestría como el doctorado eran en temas de comunidades de aves, estudiar la estructura de las comunidades de aves, ¿no? Algún tema, digamos, en uno la estructura de una comunidad de aves, cómo se relaciona con la estructura del bosque, y en otra un tema biogeográfico con las sachas perdices, ¿no? Los tinámides. Adelante, Fernando. Ya, bueno, si yo quiero responder esta misma pregunta, tendría que remontarme a cuando tenía, no sé, unos 12, 13 años, que conocí a unas personas que eran cetreras, que practicaban la cetrería. La cetrería es ¿cómo se dice? Es un amaestramiento, por decirlo de alguna forma, de aves rapaces para cazar con ellas, ¿no? Y, y cuando vi una de estas personas que tenían en un guante un halcón, me quedé pero fascinado con eso, ¿no? La relación que tenían estas personas con las rapaces, ¿no? Eran águilas, halcones, gavilanes, que normalmente uno los asocia como un ave silvestre, fiera, agresiva, ¿no? Y en este caso, estas personas las tenían y las acariciaban y las hacían volar y hacían que regresen a sus manos, ¿no? Y eso me pareció, pero fuera de serie, lo primero que se me ocurrió y que dije fue, yo quiero hacer esto, pues, ¿no? Entonces empecé a querer hacerlo, pero como era chiquillo en ese entonces, los ya mayores me dijeron que era imposible que yo empiece con entrenando un gavilán o un halcón, tenía que ser tu cernícalo. Los chibolos empiezan primero con un cernícalo y ahí se foguean y ya después van escalando hacia otras rapaces. Y ya pues, así que me conseguí mi cernícalo y empecé a entrenarlo. Bueno, en el intento tuve varios cernícalos, porque algunos errores se cometen en esto, se te escapan normalmente, no los entrenas bien, quieres ya llevarlos a cazar y se escapan. Y el asunto es que era en ese entonces, cuando había que ir a cazar con los cernícalos, había un montón de pajaritos que eran las presas potenciales, ¿no? Entonces, necesitábamos saber cómo se llamaban, cómo eran, dónde vivían, qué hábitat usaban, cuáles estaban en los parques, cuáles estaban en las playas o en áreas abiertas, terrales, etcétera, ¿no? Entonces ahí empecé a tratar de averiguar sobre cómo se llamaban y llegué al libro de María Kepke, Aves de Lima, que se lo compré a un amigo que lo había fotocopiado de su hermano, me acuerdo, pagué un montón de plata por una fotocopia, pero ya tenía mi libro, pues, ¿no? Porque yo en ese entonces, en Lima, habían dos palomas muy comunes, en ese entonces, ahora ya no tanto, pero era la cuculí y había una que se llamaba la tortolita, que ya no se ve mucho dentro de la ciudad de Lima, ¿no? Ahora hay más madrugadoras, pero en ese entonces estaba la tortolita. Y yo en ese entonces pensaba, cuando las veía, decía, la cuculí debe ser los padres y las tortolitas son los hijos, porque son palomitas, pero más chiquitas, ¿no? Que estaba totalmente errado, pero así era como yo veía las cosas, ¿no? De ahí empecé a aprender
los nombres, las aves y sus nombres, el chochín, el gorrión americano, el gorrión europeo, el saltapalito, turtupilín, etcétera. Entonces, paralelamente al tema de las rapaces, también me empezaron a gustar, ¿sabes? Porque veía mi libro y, por ejemplo, había una paloma, recuerdo, en este libro de Kepke, que era es más, acá lo tengo, y era esta paloma que le dicen la paloma vudú, ¿no? El Leptotila berroxi, que, que para mí era como, ¿dónde habrá esa paloma? ¿Dónde se puede ver? Porque la mayoría eran, digamos, relativamente conocidas, pero esa me causó mucha curiosidad, ¿no? Y era como, ya, mira, esta ya he visto, esta ya la he visto, pero la cascabelita, la madrugadora, pero esta no la he visto y me gustaría verla en algún momento, ¿no? Y era como ya empezar a volverte medio pajarero, pero igual me fui por el lado de la cetrería y empecé a entrenar halcones. En ese entonces un amigo mío del colegio, Juan Antonio Otero, empezó un criadero de rapaces, ¿no? Y yo lo ayudé en toda la parte de obtener información sobre rapaces, reproducción. Empezamos a reproducir algunos halcones en cautiverio yo mismo, ¿no? Ahí en el Socriadero del Guayco. Ahora Juan Antonio sigue con el Socriadero, es uno de los más grandes de Sudamérica. Y ya para esto, cuando decidí qué carrera iba, o mejor dicho, cuando tenía que decidir qué carrera quería estudiar, lo primero que se me vino a la mente fue biología, ¿no? Entonces, primero quise estudiar en Alemania, me fui a Alemania, quise estudiar allá, pero no me gustó como país, no era de mi agrado, y regresé al Perú, y me quería meter a biología, y escogí la agraria porque me gustaba como universidad. Un amigo me dijo que había una carrera de forestales, yo lo que comenté, me dijo, no, que estos forestales esos son guardaparques nada más, ¿no? Yo tenía 18, 17 años, y lo creí. Entonces ingresé a la agraria y cuando ya estaba en la agraria vi la gente que estaba en forestales versus la gente que estaba en biología, ¿no? Yo ingresé en un experimento que se llamó, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo, pero no ingresabas por facultades, sino ingresaban los, no sé, 250 primeros puestos en el examen de admisión, ciclo básico creo que se llamaba, y una vez que entrabas, llevabas algunos cursos y ya en ese grupo ya escogías la carrera, ¿no? Fue un experimento, duró creo que 2 años nada más. O sea, no postulabas una facultad, y cuando yo ingresé, supuestamente quería biología, pero cuando vi a la gente que estaba en forestales, ahí entre ellos estaban Tomás, estaba Alfredo Vegaso, Javier Barrio, Carlos Guillén, Toño Tobar, Pedro Baje, Manuel Ríos, pues, ¿no? Así gente de peso en lo que era no solo aves, sino fauna silvestre en general, ¿no? Gente que te dice, sí, acabo de venir del Manu y bueno, he visto no sé qué. Entonces, yo dije, ya me metí a forestales, pues, ¿no? Ya estando en forestales, estudiando forestales, bueno, avancé toda la carrera y estaba metido, pues, en el tema de las rapaces paralelamente. Y una vez el señor Gustavo del Solar, que era el que tenía el criadero de la pava blanca, visita el criadero de rapaces, entre criadores se conocían, y visita el criadero de rapaces de José Antonio Otero, cuando yo estaba ahí y lo conocía a Gustavo del Solar, y eventualmente me fui a hacer prácticas a Olmos, al criadero de la pava blanca, y después él me ofreció encargarme de ese proyecto. Cuando terminé la universidad me dediqué al criadero, al proyecto de conservación de pavas blancas, y parte de la chamba que hacía era, además, o sea, tenía que reproducir pavas en cautiverio y ver sitios de reintroducción, pero lo que yo más quería era ir a estudiar las pavas silvestres, ¿no? Y me iba mucho tiempo al campo a hacer observaciones de dónde vivían, qué comían, dónde estaban, etcétera. Y en los ratos libres, las pavas son muy activas en la mañana y en la tarde, pero en el resto del día yo estaba acampando y no tenía nada que hacer, básicamente, ¿no? Entonces me ponía a ver aves. Y así le fui agarrando nuevamente el gusto a la observación de aves, y después ya,
empecé pues a viajar por el Perú, me hice una mezcla entre observador de aves y ornitólogo, entre comillas, y desde ahí ya pues he empezado a hacer trabajos de investigación y inventarios de aves con especial énfasis en aves amenazadas, pues, y así fue como fue la historia. Bien, Fernando, tenemos ya acá a Antonio García Bravo. Bueno, Antonio García Bravo, él es egresado de la Universidad Nacional de Trujillo. Él es más joven que generación menor a Tomás Balki y también a Fernando Angulo. Tiene ya más de 10 años estudiando aves en el norte de Perú principalmente, y él también nos acompaña acá. Entonces, Antonio García, la misma pregunta para ti, ¿cuándo y cómo inició tu interés por la ornitología? Hola, buenas tardes con todos. Buenas tardes, José. Tomás, Fernando, buenas tardes. Bueno, bueno, estudié en la Universidad Nacional de Piura, para un poco corregir ahí, y también bueno, pertenezco a Corvidi, ¿no? Ya creo que han hablado sobre esto. Sí, bueno, soy tal vez una generación menor que, digamos, los restos de integrantes de Corvidi. Bueno, soy jaeno de nacimiento, de Chumbalto, para los que de repente algunos conocen ahí, entre Rosales. Eh, bueno, yo estudié en la Universidad Nacional de Trujillo biología, después de varios intentos fallidos en otras carreras, casi sin rumbo en mi vida, pero bueno, finalmente ingresé a biología en Piura. Y bueno, de alguna forma el entorno familiar, pues estando en Jaén siempre yo estaba en contacto con la naturaleza, ¿no? También viví en Bellavista del Guayaga de muy niño, entonces probablemente por ahí estaba el bichito de estudiar la naturaleza. Cuando estaba estudiando, inicialmente tenía interés por la botánica, es más, me gustan las plantas, trabajo a veces digamos, eh, sé de alguna de las plantas, sobre todo el bosque seco, pero luego conocí a un gran amigo, Diego García, que salíamos siempre, casi todos los fines de semana de varios años, y teníamos un profesor, eh, César Chávez. Entonces, César Chávez era, digamos, un pseudo pajarero, pero motivador, finalmente, lo que mucha gente necesita, ¿no? Y comenzó así la aventura, ¿no? De salir constantemente al campo, y tanto Diego como César, digamos, íbamos siempre eh, estudiando un poco las aves y plantas, y de pronto me vi envuelto en las aves, y desde ese entonces, que debe ser 2004, no he dejado de pajarear, ¿no? O no he dejado de observar aves. He tenido experiencia también con, por ejemplo, en Jaén, el 2005 creo que hice un estudio poblacional y de hábitat del gorrión jaén, el Caspiza huatquinsi, que el 2007 aproximadamente se propuso para que sea el ave provincial de Jaén, ¿no? Y se cambió de nombre porque en español, digamos, el Caspiza huatquinsi, que su nombre científico es Fringilio incachico, y con la Municipalidad de Provincial de Jaén sacamos, digamos, una propuesta para que sea reconocido como ave provincial de Jaén, que recién en el 2011 fue reconocido por la Municipalidad Provincial, ¿no? Mediante una ordenanza 015, creo, del 2011. También, digamos, y el interés mío nace, digamos, cuando estábamos con Diego y con César Chávez. Poco a poco fui adquiriendo unos binoculares. Ya con los binoculares, pues, comienzas a observar aves, y cuando comienzas a observar aves, de los detalles de las aves, de verdad eso impacta, ¿no? Te impacta bastante,
y empiezas digamos, a querer saber más. Ya, también igual compré el libro en ese entonces de Clement y Shani, digamos, en uno de los primeros libros, antes de que salga el de Schulenberg. Entonces, comenzaba a saber, y lo que yo puedo decir que la experiencia de estar saliendo a campo constantemente, eso me hizo a mí tener bastante cariño por las aves, y cada vez había como una cierta competencia conmigo mismo de intentar saber o conocer más aves, ¿no? Luego regresé a Jaén y me enteré que existía pues el gorrión Jaén, estamos hablando de 2005 más o menos, y quise estudiar, digamos, no solo su distribución, también otras aves que estaban ahí del gorrión jaeno, también saber un poco su población del gorrión jaeno, qué come, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, luego ya también he trabajado con el colibrí con la espátula y con otras aves como el Gallito de las Rocas. Estudié precisamente en la cuenca del río Mojú, en la parte alta. Entonces, todos esos digamos, trabajos me fueron metiendo cada vez más al mundo de las aves, ¿no? Bueno, actualmente me dedico básicamente a las evaluaciones biológicas, ¿no? Que es ir constantemente a diferentes sitios para poder hacer registros de aves. Por ejemplo, el año pasado estuvimos con Darling, que lo acabo de ver acá. Estuvimos en Las Corontas, en un sitio en Amazonas, en el área de conservación privada Bosques Tropicales Estacionalmente Seco del Marañón, y donde ahí él puede ver un poco sobre el trabajo que realizo en vivo, ¿no? Que es básicamente eh, observar las aves y registrarlas. Bueno, eso sería todo para no hacerla tan larga, y si tienen alguna otra pregunta para ir conversando, ¿no? Saludos, ingeniero Sánchez. Bien, la siguiente pregunta para Tomás. En el inicio de la carrera, ¿encontró alguna dificultad que lo llevó a pensar en alguna oportunidad de dejar el estudio de las aves? Tomás, ¿está ahí? Fernando, mientras Tomás se acomoda. Sí, sí, parece que ya después Tomás retoma, Ujú. pero sí, o sea, yo te digo, ahorita, cualquier persona que en este momento decide empezar con el tema de las aves, puede entrar a una página web y bajarse información sobre la distribución de las especies, puntos, puede googlear el nombre del ave y encontrar cientos, si no miles de fotos, cantos de cada una de las aves, puestos por cada punto en el espacio, variaciones geográficas, bastante literatura, guías de aves, eBird en el celular, Merlin. En verdad, es un buen momento para iniciarse en el mundo de las aves. Hay un montón de herramientas, pero aquellos que nos hemos metido en esto en los 80s y 90s, podemos dar fe de que en ese entonces la información era mínima, ¿no? Habían muy pocos libros. Recuerdo algunos con mucho cariño, el Bird of the High Andes de John Felsa y Crave. Después, bueno, el libro Aves del departamento de Lima, de Kepke, el Aves de Colombia, el Aves de Venezuela. Era información que teníamos en ese entonces, pero era muy poca información, ¿no? La que se tenía, y sí, a veces era dificultoso obtener información sobre las aves, ¿no? Entonces, eso podría ser un poco frustrante por un lado, pero por otro lado también era un reto, ¿no? En el sentido de que si no había información, era también un campo relativamente virgen, en el sentido de que cualquier cosa que uno encontrase o viese podría ser una información nueva o muy relevante, ¿no? Entonces, por un lado era frustrante, sí, pero por otro lado era, eh,
como dije, ¿no? También satisfactorio. Ahora, en términos del equipo también, ¿no? O sea, ahora por $200 te compras unos buenos binoculares bastante aceptables. Antes era difícil conseguir binoculares, ¿no? Incluso binoculares, ni siquiera unos buenos binoculares, sino algún binocular, grabadoras. Ahora en un celular tienes todos los cantos, todas las fotos, todos los mapas de distribución de las aves del mundo en tu mano y, y puedes grabar con tu celular, con un micrófono, en forma digital, ¿no? Antes era con cassettes, después pasó a CDs, ¿no? Entonces, en verdad sí, o sea, las herramientas han ido mejorando y evolucionando y cada vez están mejores. Me pregunto qué habrá de acá a 20 años, ¿no? ¿Cómo será este asunto? Viendo cómo ha cambiado en los últimos 20 años, en qué terminará en 20 años, pero, o sea, abandonar nunca fue una opción. O sea, puede haber sido difícil y yo creo que al que le gusta, ¿no? Y difícilmente, si es lo que te llama, difícilmente vas a renunciar por más que las circunstancias sean adversas. Eso pienso. Excelente. A ver, Antonio, ¿qué características o cualidades crees tú que debe tener una persona que quiere iniciarse en la ornitología? Muy buena pregunta, José Luis. La verdad, sí. Mira, por experiencia tengo de varios amigos, y sobre todo en la universidad y posterior, que creen que comprándose unos buenos binoculares o tener telescopio o los mejores libros es suficiente, ¿no? Para mí lo fundamental para ser pajarero, como creo que como cualquier otra actividad, tienes que ser constante, tienes que ser perseverante, ¿no? La verdad, tienes que estudiar las aves, ¿no? Si no estudias, digamos, sus características, su canto, su distribución, etcétera, etcétera, no vas a llegar a entender ni conocer las aves, ¿no? Digamos, yo lo que te puedo decir que tiene que ser perseverante, constante y, digamos, decidido a ser pajarero, ¿no? Eso sin duda, sin duda. Fernando, algo más para acotar con la pregunta: ¿qué características o cualidades crees que debería tener un estudiante que quiere iniciarse en el estudio de las aves? Sí, bueno, no, lo que quiero es enfatizar lo que ha dicho Antonio y que tiene mucha razón, ¿no? Yo veo mucho ahora, ¿no? Que una persona cree que el equipo, o sea, si te compras buenos binoculares, buena cámara, tu gorrito, tu polito camuflado, tu pañuelito en el cuello y te tomas 1 millón de fotos, ya te hace un buen pajarero y eso, en verdad, es secundario, diría, ¿no? O sea, no es lo más importante el cómo te ves y qué tan buen equipo tienes, sino las características son diferentes, ¿no? Tienes que tener pasión bastante, mucha paciencia. Yo en general no soy una persona paciente, pero cuando me pongo a ver aves, por alguna razón adquiero paciencia para observarlas, para pasarte parado en un sitio sin moverte, no sé, 1 hora, 1 hora y media, tratando de esperar para ver si un ave asoma la cabeza y o sea, te vuelves un detallista al máximo en el sentido de que puedes ver si la pluma es de este color o de este otro color, o si la forma del pico es larga, un poquito más larga o curvada en la punta, etcétera, ¿no? Entonces, esas son características que hacen a un buen pajarero, tener paciencia, capacidad de estar atento a los detalles y sobre todo ser muy crítico con lo que ves y con uno mismo, ¿no? Y no estar digamos, ves un ave pasar volando y dices, ese era un halcón peregrino. Sí, es un halcón peregrino. Yo creo que era un halcón peregrino. Es una mala costumbre, ¿no? Solamente tienes que decir o que era cuando estás realmente seguro. Y si no, no sabes lo que era, pues o era un halcón, pero no sé qué halcón, etcétera, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que quería decir.
Bien, Tomás, así de manera breve, ¿cómo se debe llevar a cabo un estudio de aves en el campo? ¿Qué equipos debes tener a la mano? Bueno, disculpen, se me fue la internet, pero se me fue la electricidad en realidad. Eh, bueno, eso depende, ¿no? Depende, hay un montón dentro de la ornitología, hay un montón de campos, desde, ¿no? Como dije, yo me inicié con los inventarios, ¿no? En cuyo caso necesitas una libreta de campo, unos binoculares y una guía de identificación, pero la ornitología puede llevarse a cabo en el laboratorio, puede llevarse a cabo usando bases de datos, uno puede estar estudiando adaptaciones fisiológicas, uno puede estar estudiando distribución, ¿no? Entonces hay una serie digamos, hay una serie de campos, y no sé si hemos hablado ya de esto porque me desconecté, ¿no? Pero para mí lo interesante, lo interesante de esta carrera o de esta especialización en aves, y que lo diferencia de otras, es que se puede armar, así como hemos armado tanto Antonio como Fernando, como yo, como el grupo de aves de Corvidi en general, ¿no? Alrededor de un pasatiempo, que es la observación de aves, ¿no? Que no solo es, no, que además no solo es un pasatiempo, o sea, al ser un pasatiempo es algo que no lo hacemos, digamos, porque nos gusta, no, no nos necesitan, no necesitamos conseguir fondos para hacerlo, nos vamos a ver aves, ¿no? Con Antonio y con Fernando hemos viajado por varias partes del Perú con diferentes excusas para observar aves, no, no estamos haciendo ornitología en ese momento, en esos momentos estamos observando aves, pero muchas veces para ir a hacer un trabajo, por ejemplo, oyendo a una conferencia, oyendo a un congreso de ornitología, como el que fue en Chachapoyas, ¿no? Entonces, en la observación de aves, en nuestro caso, y yo creo que, como digo, ahí es un poco diferente que en otras especializaciones, la observación de aves permite estar constantemente motivado y tener excusa para trabajar en esos organismos que nos interesan, ¿no? Entonces, eh, la observación de aves, que nuevamente es un pasatiempo en el que uno simplemente se dedica a identificar aves y uno se motiva a ver más aves, a ver aves que uno no ha visto, a visitar nuevos sitios. Eso permite entender un montón de temas de biogeografía, por ejemplo, permite conocer mejor a las aves, ¿no? Y como digo, sobre todo permite tener una motivación que es conjunta, ¿no? Así como Fernando puede estar especializado en, no sé, en las aves en peligro, por ejemplo, y Antonio estar dictando ornitología en la universidad, y yo estar estudiando perdices, que son temas que en principio no tienen mucho en común, sin embargo, nos une el tema de la observación de aves, ¿no? Y lo que nos permite, de ahí, cada uno hacer su actividad, ¿no? Entonces yo diría en ese sentido que para ser un ornitólogo, yo lo recomendaría por mi experiencia y por lo que yo he visto con la gente con la que yo he trabajado, ¿no? Eh, como ornitólogo, es que yo diría que para ser ornitólogo necesita uno un par de binoculares, ¿no? Y de ahí, conectarse con las aves, ¿no? Encontrarle el gusto a esa actividad, y una vez que uno se conecta con las aves, decidir un poco hacia qué tema uno quiere ir, ¿no? Un tema taxonómico, un tema biogeográfico, un tema fisiológico, un tema genético, ¿no? Hay, como en todas las especializaciones en biología, hay diferentes ramas, ¿no? Pero realmente, en el caso de aves, creo que es bien importante pensar en esto, ¿no? En que si ustedes quieren formar un grupo, yo tengo, por ejemplo, también un grupo soy parte de un grupo, de un círculo de estudios acá en la universidad, ¿no? Y también trato un poco de inculcar eso, ¿no? De que primero seamos entusiastas de las aves, y como tal esta práctica de la observación de aves nos permite ser entusiastas de las aves y tener algo en común constantemente, no hay un día en que no pueda salir a ver aves, y de ahí comenzar cada uno pues a tener su especialidad, ¿no? Entonces, en cuanto al equipo, de repente uno va a necesitar microscopios, otro necesita una termocicladora para hacer amplificar ADN, ¿no? Entonces cada uno va a tener, digamos, diferentes herramientas, ¿no? Pero yo creo que lo que nos debe juntar a todos como ornitólogos es un par de binoculares. Bien. Siguiente pregunta.
¿Qué riesgos o dificultades? Yo creo que para los tres, empezando por Antonio García, ¿qué riesgos y dificultades mayores han encontrado durante su trabajo de campo? Uno de los riesgos más grandes es que nunca salgas de la ornitología o del pajareo. La verdad, ese es el riesgo mayor. De verdad. Te mueras de hambre para el resto de tu vida. Sí. Bueno, puede ser también, ¿no? Mira, toda actividad, toda actividad está asociada a algún riesgo, y la ornitología o la observación de aves, que es lo que más practicamos, también, ¿no? Y sobre todo cuando estamos en campo, pues, ¿no? A veces la lluvia, tropezones, o de repente alguna mordedura de alguna serpiente, un resbalón. Bueno, por ahí tal vez, bueno, hasta el momento no me ha pasado, o tal vez un asalto, bueno, pero creo que eso, más bien desorienta, ¿no? A motivarnos, pero, pero creo que, están más asociados a la actividad misma de caminar, que te puedes tropezar, etcétera, ¿no? Eso básicamente, ¿no? Después, como te digo, el mayor riesgo es que nunca salga de la ornitología. Fernando. Ya, para mí el mayor riesgo es tener que ir a una reunión, por ejemplo, de padres de familia en el colegio de tus hijas y que te pregunten, ¿y tú a qué te dedicas? Y tener que explicar lo que haces, ¿no? En verdad es a veces la gente cuando empieza así, no, yo estudio las aves. ¿Qué? Puros ingenieros, no sé, otras profesiones más, no sé, comunes, y explicar lo que uno hace es, corres el riesgo de que te terminen diciendo, ahí viene el que le gustan los pájaros, ¿no? Pero no, ya, hablando del campo, o sea, los riesgos a los que estamos expuestos son los mismos que está cualquier persona que hace trabajo en el campo, ¿no? Que te caiga, que te pique una culebra, etcétera. Pero creo que lo más traumático para un pajarero sería que te roben tus binoculares. Si te roban tus binoculares, ya ahí es como que te sientes, o sea, si vas al campo sin binoculares, es como ir sin ropa, básicamente, ¿no? Te sientes así que no sabes qué estás haciendo ahí. Y eso sería a mi criterio. Grave. Bien. Tomás, ¿quieres enfatizar algo adicional o pasamos con otra pregunta? Sí, no, yo de acuerdo en que los peligros, digamos, en principio son los mismos que en cualquier trabajo de campo, ¿no? Lo único que yo he escuchado es que los ornitólogos les pican más culebras porque están mirando hacia arriba, ¿no? Cuando caminan. No están mirando el piso como un herpetólogo o sin necesidad de estar mirando como un botánico, ¿no? Se están mirando arriba y caminando a la vez, pero no sé si será verdad esa estadística. Yo creo que no, porque en el tiempo que tenemos a nadie le ha picado nada. Por lo menos desde que estamos en el trabajo. Yo hasta ahorita sé que no ha ocurrido ninguna de esas consecuencias, ¿no? Y lo otro es que si alguien le hace mal despertarse muy temprano, también a veces es un problema, ¿no? Claro, por eso que se hablaba de que cuáles eran los métodos que ustedes utilizaban, ¿no? Y ustedes obviaron eso, ¿no? Que hay que levantarse a hacer las listas a las 4 de la mañana, que hay que hacer listados en tiempos. Ustedes somos expertos, yo solamente miro, ponen las redes, ¿no? Yo les he visto haciendo eso. Sí, quizás eso faltó mencionar, ¿no? El hecho de que si eres pajarero, probablemente te tienes que estar preparado para levantarte 5, 4, incluso 3 de la mañana, ¿no? Y a veces, pues, cuesta. Esa es la peor parte de levantarte, ¿no? Yo cuando sufro por levantarme a las 3:30 de la mañana, porque imagínate que tienes que viajar, pues, una media para llegar al sitio y tienes que estar justo antes del amanecer y amanece a las 5:15. Yo digo, carajo, ¿por qué no fui botánico? Los árboles siempre están ahí y no se mueven. Es Claro, buena aparte, parte.
No, y la otra cosa que también yo he notado en ornitología, trabajan en la noche, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que cuando hacían la captura de las aves, ustedes motean, sacan las vísceras y hay que preparar, y eso se pasa horas, ¿no? Hasta las 12 de la noche haciendo ese trabajo, ¿no? Y que también es especial, ¿no? Claro, ahí también. Todo Ahí bien, es, bueno, depende de qué, pues, nuevamente, depende de qué es lo que uno está haciendo, ¿no? Cuando hacemos inventarios con colectas, sí hay que poder balancear el trabajo de preparación de especímenes, que no es tan fácil tampoco, y la observación misma, la colecta de los especímenes, ¿no? Claro, exacto. Marcelo, ahí tal vez una cosa que ya para los que algunos de repente han salido a campo también, es el hecho de tener esa resiliencia a poder dormir donde sea, ¿no? A veces vas a dormir en un lugar poco cómodo, ¿no? O estar un poco mojado durante todo el día. Ese también, pues, digamos, tenemos que tenerlo ya, eh, saber que si vamos a campo vamos a estar con mucha sed probablemente, Ujú. o muy mojado, y sí es verdad, pues hay que levantarse temprano, para hacer las listas, ¿no? Pero hay algo interesante también con la ornitología, obviamente que las demás carreras o las demás especialidades también necesita que las personas que van a evaluar estudien previamente, digamos, las cosas que van a buscar, pero en el caso de las aves hay un plus, ahí no, se tiene que identificar en el momento, ya sea por el canto o mirándolos, ¿no? Entonces, previamente tienes que ir sabiendo o haber estudiado ya los cantos o las formas o dónde encontrar, etcétera, ¿no? Ese es el plus. Por eso hay, y cuando uno se va a observar aves o hacer una evaluación de aves, hay bastante demanda de esfuerzo físico y mental. Te desgastas bastante ahí, ¿no? Por ejemplo, ahí mi compadre Fernando, cada vez que va al campo, regresa más flaco. Una pregunta teórica de mi grupo. ¿Qué función tienen o cumplen las aves en los ecosistemas? Para Tomás. No, bueno, bueno, hay diferentes funciones, ¿no? Justo eso lo trabajamos en nuestro curso de manejo de fauna. ¿Para qué manejamos fauna, no? En este caso, ¿para qué manejamos aves o qué función nos cumplen las aves, ¿no? Entonces, en el ecosistema, las típicas funciones son ¿no? Las que siempre se hablan: la polinización, la dispersión de semillas. este, Después hay aves que tienen, interactúan en el proceso de descomposición, como las carroñeras, ¿no? Eh, Cumplen funciones como predadores también, cumplen funciones de regulación de poblaciones. ¿No? Entonces hay una serie de funciones como, digamos, como cualquier otro animal realmente, que tienen ciertas particularidades, como es en la dispersión. Pero el hecho de que vuelan es otro tipo, digamos, se puede considerar diferente el tipo de dispersión. Eh, pero básicamente, ¿no? Cumplen las funciones, digamos, un montón de funciones, muchas de las cuales no se conocen. Además, ¿no? Parte de la ornitología es encontrar todas estas funciones. ¿Qué pasa si se extingue un ave, ¿no? Que no se sabe muchas veces. Nosotros evitamos que se extinga un ave porque nos molesta que se extinga un ave, que desaparezca una especie que no vamos a poder recuperar, pero no sabemos realmente qué función cumple en el ecosistema, ¿no? Y eso es, digamos, parte de una tarea que deben hacer los ornitólogos eventualmente, ¿no? Cuando haya suficientes para cubrir todas estas tareas, ¿no? Aparte, tiene, por ejemplo, una función importantísima como ecosistema para nosotros, es la función estética, ¿no? Y en ese sentido está el turismo de observación de aves, ¿no? El turismo de observación de aves aprovecha un ecosistema natural por su estética, ¿no? Por la estética de las aves que lo componen, ¿no? Pues eso tiene cada vez más, porque eso antes no era así, eso es algo nuevo, digamos, relativamente nuevo, tiene un valor, ¿no? El ecosistema tiene un valor más al tener aves que hay gente que está dispuesta a pagar por verlo, ¿no? Entonces es difícil decir cuál es el valor de eso, pero evidentemente existe. Evidentemente el valor que encontramos en el turismo de observación de aves se lo tenemos que atribuir a las aves, ¿no? Porque es por eso que vienen, y esas aves, digamos, existen dentro de un ecosistema,
en el cual no se puede, el color no se puede mirar por partes, ¿no? Se tiene que mirar como un todo, aunque no lo entendamos, sabemos que no es la suma de sus partes, no es una interacción compleja que realmente ni siquiera entendemos bien, ¿no? ¿Alguien de ustedes quiere complementar? ¿O pasamos a la siguiente pregunta? Eh, a la pregunta de qué funciones una función, ¿no? Si tú le preguntas a un agricultor que siembra mangos, ¿cuánto tendría que pagar este agricultor eh, para polinizar todas las flores de mango de su plantación para poder después cosechar mangos, ¿no? Y esa chamba la hacen los animales, básicamente, ¿no? Entonces, si eso lo monetarizas, le pones un precio, las aves, mamíferos y insectos se están haciendo las personas, algo que muchas veces no es visible, no lo damos por sentado, y no solo mangos, imagínense cuántas plantas son polinizadas en este planeta por gratis por los animales. Pero bueno, aparte de esa función, una que es importante y ha sido especialmente importante durante esta pandemia es el hecho de que observar aves es una actividad que ha sido de mucho alivio y relajo y que ha permitido que mucha gente pueda sobrellevar esta pandemia. Yo en verdad estoy sorprendido de cuántas personas han comentado a mí o en redes sociales o en algún medio público diciendo, si no fuera por la observación de aves, no sé cómo hubiera hecho en esta pandemia, ¿no? Entonces, ese también es una función que tienen, digamos, las aves para con las personas en este caso. Muy bien. Siguiente pregunta. Está acá mejor. ¿Cuál cree que es el aporte a las ciencias forestales el realizar estudios de taxonomía, conservación y biogeografía de aves? En todo caso, yo reformularía, en todo caso, así. El aporte de su trabajo en la taxonomía, conservación y biogeografía de aves, ¿cuál es? Ya. Para, ¿Quién quiere para, contestar? ¿para los forestales o para? No, o sea, aquí creo que la orientamos por aquí, así. ¿Cuál crees que ha sido el aporte de su trabajo en la taxonomía, en conservación y en biogeografía de aves? De lo que ustedes han hecho, ¿no? Ya. ¿Quién quiere contestar? Si Cualquiera no, de yo los puedo dos. darle un poco. Bueno, no hay problema. Dale, Fernando. Ya, bueno, yo lo que quiero decir es que en verdad este país tiene una de las cosas buenas de este país y el relativamente poco conocimiento que tenemos de las aves es que justamente dejan mucho espacio para investigar, para aportar, ¿no? Si tú te pones a ver de las 1800 casi, no, 1900 aves que tenemos, y te pones a ver para cada una de ellas qué conocemos, ¿no? Sobre su distribución, dieta, historia natural, reproducción, en verdad te das cuenta que no sabemos casi nada de las aves de Perú, ¿no? Entonces, eh, eso deja, como te digo, mucho espacio para investigar, ¿no? Y eso es bueno sobre todo para las personas que se están iniciando, porque uno piensa, pues, que dice, no, pucha,
yo he encontrado este colibrí anidando, pero seguro que ya otro lo ha hecho, seguro que alguien ya ha estudiado eso. Mi respuesta es, probablemente nadie ha hecho investigaciones sobre muchas de las aves, incluso las más comunes en el Perú, ¿no? La cuculí, que es una de las aves más comunes en las ciudades más pobladas del país, que tiene 10 millones de personas, la mayor cantidad de ornitólogos y pajareros viven en Lima, y ahí la cuculí es abundante. ¿Cuántos estudios hay sobre esa paloma, no? Hay poquísimos, ¿no? Entonces, eso deja un campo gigantesco para la gente que está en Jaén, ¿no? Cualquier observación sobre la nidificación de algún ave que vean probablemente va a ser un nuevo dato para la temporada de reproducción de esa especie, o cómo anida, los materiales que usa, qué fecha, cuántos pichones, si la hembra o el macho son los que incuban, etcétera, ¿no? Entonces, ya volviendo a la pregunta sobre cuáles han sido los aportes o la importancia de haber hecho uno algo, o sea, es bastante relativo, ¿no? Porque en verdad es un inicio, digamos, ¿no? La ciencia, y en este caso la ornitología, se construye, digamos, en función a información que se va adquiriendo en algún momento, y sobre esa información otras personas van haciendo otras investigaciones usando la información que uno ya ha recogido anteriormente. Entonces, no hay puntos de partida, digamos, ¿no? Todos son fases, por decirlo de alguna forma. Así que cualquier persona que se desee iniciar en el estudio de las aves, en la ornitología, especialmente en sitios alejados tipo Jaén y alrededores, creo que el campo está ahí listo para contribuir, ¿no? Yo no sé bien qué puedo haber contribuido, quizá algunas investigaciones sobre la distribución de especies del norte, en un trabajo que hice para el Marañón y el Alto Mayo, quizá, o algunos trabajos de historia natural, pero estoy seguro que cualquier persona está en capacidad de aportar, ¿no? Yo no trabajo, pero contribuyo editando un boletín que se llama el Boletín UNOP, de la Unión de Ornitólogos del Perú, y es impresionante la cantidad de información que recibimos como artículos para publicar, de especies o mejor dicho, es impresionante la cantidad de ocasiones que hay para convencer a personas que han encontrado algo que parecía algo trivial, que lo conviertan en una publicación en una revista científica, porque era algo de lo que no se sabía nada, ¿no? Y esos casos son infinitamente eh, mejor dicho, hay montones de esos casos. Eso quería decir. Tomás, entonces, la misma pregunta, ¿cuál crees que es el aporte a las ciencias forestales el realizar estudios de taxonomía, conservación y biogeografía de aves? Bueno, depende un poco en el cómo se define ciencias forestales, ¿no? Pero en las ciencias forestales incluye la fauna silvestre, y en ese sentido todo lo que ha dicho Fernando se cumple, ¿no? O sea, es efectivamente todo lo que se encuentra, cada conocimiento nuevo que se genera, alimenta las ciencias forestales, ¿no? Alimenta la ornitología, alimenta las ciencias forestales, porque alimenta el conocimiento que se tiene sobre las aves, ¿no? Entonces, y hay que diferenciar, digamos, tal vez entre ciencias aplicadas y ciencias básicas, ¿no? Las ciencias básicas, en principio, lo que hacen, o su función, es crear conocimiento, ¿no? Y acumular el conocimiento para que en algún momento de ese conocimiento se pueda fabricar algo, ¿no? No tienen una función en ese sentido, en un sentido práctico, digamos, como la ciencia aplicada, ¿no? En ese sentido, para mí las ciencias básicas son mucho más importantes, porque generan esa posibilidad que no conocemos, que no sabemos, que no podemos predecir, ¿no? Entonces se necesita generar un montón de información, como dice Fernando, de todo tipo, todos lo pueden producir, no hay nadie que no pueda producir información ornitológica. De hecho, nosotros hemos contribuido, por ejemplo, ¿no? El nombre de los tres sale en el libro de Aves de Perú, hemos contribuido con información para poder hacer esa guía que ha sido tan importante, ¿no? Entonces, de una u otra manera nuestra investigación ha ayudado, ha contribuido, así como la de muchos otros.
Igual, o sea, hemos trabajado con especies en peligro, ¿no? Que es otro tema que también, donde también la ciencia, digamos, tiene alguna, en este caso tiene alguna aplicabilidad, ¿no? Si queremos, si ya tenemos un objetivo claro, queremos evitar que se extinga una especie, como Fernando, que ha trabajado mucho con la pala blanca, ¿no? Todo conocimiento que él encontraba ahí, en el criadero cuando trabajó, en la experiencia que contó, todo ese conocimiento después tiene una aplicabilidad, ¿no? De repente la hizo por curioso, comenzó por curioso, o sea, esa es ciencia básica, responder a una curiosidad. Y de ahí, con un montón de estos descubrimientos se puede hacer algo aplicado, o quién sabe, más importante aún, ¿no? Porque así suceden los grandes descubrimientos, los grandes pasos en la civilización ocurren sin intención, ¿no? Porque a alguien se le ocurre, o alguien logra descifrar algún tema que resulta siendo importante para dar un siguiente paso en alguna dirección que no se puede anticipar, ¿no? Entonces ahí yo creo que lo importante es entender que la ornitología forma parte, digamos, de las ciencias forestales, y entender las ciencias forestales como el hábitat natural y los componentes entre los cuales están la fauna silvestre y las aves en particular, ¿no? Bien. Antonio, Dime. ¿qué estudios en ornitología sugieres que deben realizarse en el norte de Perú? Yo creo que abierta Mira, para los tres, ¿no? sí, existe, ya un poco lo estaban diciendo Tomás y Fernando, ¿no? Mira, no sabemos, en muchos casos no se sabe ni qué especies existen en determinados lugares, ¿no? Desde elaborar listado de especies, ¿no? Para saber qué es lo que hay, se puede partir desde ahí, ¿no? Luego estudiar distribución, eh, población, ¿no? Saber o estimar su población. Luego, mira, con eso ya, con esos tres temas, tú puedes categorizar a las especies, ¿no? Digamos, con estos criterios puedes darle una categorización de conservación a las especies. Ya si tú quieres ir más allá, pues puedes estudiar reproducción, alimentación, que son lo básico, y que no es tan complicado, ¿no? Hacer el seguimiento de las especies. Bueno, te puede hacer colectas también, ¿no? Ya si quieren algo más, algo de biogeografía, que eso es un poco más complejo, pero digamos, desde la parte básica que te digo de elaborar listados para saber qué es lo que hay, saber digamos, su población, su distribución, estimar digamos, su tamaño poblacional o su rango de distribución, con eso estaríamos bien para iniciar, porque en realidad, como decían tanto Tomás como Fernando, no se tiene mucha información de las aves, incluso de especies muy comunes, ¿no? Entonces iniciemos con especies comunes sabiendo qué es lo que come, qué los alimenta, qué fechas se reproducen, o también saber su población, ¿no? Todos esos datos sirven para hacer manejo también, acuérdense, ¿no? Ustedes los forestales normalmente están asociados más al tema del manejo, ¿no? Y eso, ¿no? Principalmente, creo. Fernando, la misma. ¿Qué sugieres? ¿Qué investigaciones deben de realizarse en el norte de Perú en aves? Adicionalmente a lo que ya dijo Antonio. ¿Ya puedes repetirme, por favor? ¿Qué estudios de ornitología sugieres que debe realizarse en el norte de Perú? Ya, bueno, parte de esta pregunta ya la respondí en mi respuesta anterior, pero en verdad la respuesta general sería básicamente todo, ¿no? Hay mucho por investigar, ¿no? Incluso el hecho de que se haya terminado una investigación no quiere decir que el tema ya está agotado, ¿no? Yo recuerdo haber hecho alguna investigación sobre la distribución de algunas aves endémicas del Marañón en el 2005, 2006, cuando no teníamos pues los cantos de las aves, donde no sabíamos bien toda la variación de las vocalizaciones,
no sabíamos, no habían imágenes de satélite de alta resolución, recién salían unas Landsat de bajísima resolución, y en ese momento trabajé, por ejemplo, la distribución de algunas especies, y eso salió publicado en un libro, y después con los años me he dado cuenta de que esa distribución de las aves que salía ahí era, o sea, no era la real, no era la final, no era la definitiva, era lo que se pudo conocer en ese momento, en esas circunstancias, con esas herramientas, ¿no? Y ya los años han probado que en verdad esos mapas eran muy básicos e incompletos, y se han ido mejorando con los años de forma dirigida, gente que ha dicho voy a estudiar la distribución de esta especie, o de forma casual, gente que encontró el registro de una especie mientras estaba haciendo un inventario general, etcétera, ¿no? Entonces, eso, por un lado, nos dice que incluso si se ha estudiado algún aspecto en alguna ave, no necesariamente ese aspecto ya está cerrado y ya no se debe investigar, ¿no? Entonces, yo pondría, por ejemplo, algún énfasis en priorizar investigaciones de especies amenazadas, endémicas del Perú, por el mero hecho de que, digamos, son especies de las cuales tenemos cierta urgencia o mayor urgencia de aprender un poco más rápido, pero en verdad eso digamos, ¿cómo decirlo? Un atributo que nosotros le ponemos, porque no es estrictamente necesario que sea así. En verdad, cualquier especie está susceptible de ser estudiada, y no solo aspectos básicos de la historia natural, ¿no? Sino también algunas aplicaciones, usos que tienen las especies, especies de importancia económica, funciones que tienen las especies en los ecosistemas, entrar en aspectos como dar un valor económico a la función que cumple una especie en el ecosistema, ¿no? En lo que se conoce, no recuerdo el nombre que tiene ahorita, pero es como poner un valor numérico, ¿no? Como se le ha, los servicios ecosistémicos ahora se les trata de caracterizar y valorizar para decir cuánto nos costaría hacer esto si el ecosistema no lo hiciese por nosotros. Lo mismo con las aves, ¿no? Entonces hay para todos los gustos, básicamente, ¿no? Para gente que quiere estudiar cosas muy básicas sobre las aves, o por otro lado, aspectos mucho más aplicados, digamos, sobre las aves, ¿no? Así que, ya que el campo es inmensamente gigantesco. Eso. Bien. Tomás, ¿quieres hablar un poco más sobre qué se debe hacer o qué se está haciendo ahora para la conservación de especies en peligro de extinción? Bueno, antes que todo quiero mandar un saludo a Jorge Novoa, a Jorge Juan Novoa, que está ahí, y le quiero mandar un saludo porque él está conectado desde Cochacasu, ¿no? Que es un sitio, es una meca, digamos, de la ornitología. Ahí se ha hecho mucho trabajo, y de hecho Jorge está trabajando ahorita en un proyecto con bandadas mixtas, ¿no? Que es un tema bien interesante sobre la estructura de aves. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Y ¿cuál es la ave más interesante que has visto hoy día? No, me escucha, creo. Tienes que decirle Jorge, Kiko prende Novoa. tu micro. Está apagado tu micro, Jorge. Ahí. Ahí, no, la apagaste otra vez. Ahí habla. No. Y bueno, ahí en Cochacayo el tema, como entenderán, ¿no? Antes no había ningún tipo de comunicación, entonces la internet es muy mala, ¿no? Ahí hay problemas de conexión siempre, seguramente para hablar y esto es un poco complicado, ¿no? Pero hoy él está internado, yo estuve con él también hace 2 años, estuvimos 3 meses siguiendo, haciendo un inventario en 1 kilómetro cuadrado de bosque inundable, para saber exactamente cuál era la estructura de ese kilómetro cuadrado en cuanto a las aves, ¿no? Jorge se especializó en el tema de las bandadas mixtas, que son grupos también realmente increíbles, que funcionan a veces con 30, 40 especies,
diferentes que se forman en grupos y que avanzan en el bosque en grupos, ¿no? Entonces es una forma bastante exacta, por así decir, de medir alguna de las especies que ocurren en este sitio. Si sabemos dónde se mueven las bandadas mixtas, sabemos los componentes de cada bandada, sabemos cuáles son las aves o alguna de las especies que ocupan ese espacio, ¿no? En cuanto a las especies en peligro, en realidad, yo siempre he dicho, en el Perú, más que especies en peligro, deberíamos hablar de especies de las que no se sabe nada, ¿no? Especies en peligro hay bien pocas que sabemos, de hecho una de la pava blanca, el Sambuera de Junín, ¿no? Y la mayoría de las otras aves que consideramos especies en peligro realmente, bueno, todas las especies están en peligro por cuanto amenazamos su hábitat, pero específicamente en peligro, el resto de aves son simplemente, la mayoría por lo menos, son simplemente especies de las que sabemos muy poco, ¿no? Entonces, cualquiera de esas realmente, al conseguir más información sobre ellas, que pueden estar peor de lo que pensamos o mejor de lo que pensamos, no sabemos simplemente. Solo sabemos que son muy raras, que se ven muy poco, que no sabemos mucho en ese sentido. Por precaución debemos considerarlas amenazadas, y sabemos también, como dije, que su hábitat está amenazado, pero realmente no sabemos mucho sobre las amenazas, ¿no? No sabemos a esa especie en particular qué le está pasando. En ese sentido, cualquier especie, uno puede agarrar la lista de aves amenazadas del Perú, hay una lista, hay un libro también, ¿no? Y cualquiera de esas especies, la información que se pueda conseguir sobre distribución, cualquiera en realidad, sobre su comportamiento, fisiología, tamaño poblacional, cualquier información de ese tipo, ayudaría, ¿no? Ayudaría en ese tema, y es necesario también, ¿no? Bien, una pregunta más para, a ver, ahora para Antonio García. Antonio, ¿qué resaltarías más de tus investigaciones que realizas o que has realizado? ¿Qué resaltarías más? Bueno, el aporte que se da a la ornitología, sin duda, ¿no? El conocimiento de las aves, ya sea conocer una nueva localidad, o que básicamente es lo que he publicado, o saber un poco también su distribución, ¿no? Y en el caso con las algunas especies amenazadas, intentar pues de alguna forma salvarlas de la extinción, ¿no? Que va a ser tal vez difícil, ¿no? Como, bueno, yo en cierto modo también me considero como un promotor nada más de la conservación, ¿no? No, digamos, tal vez a estudiar un poco las aves o hacer un poco de socialización con las personas, ¿no? De alguna localidad para que cuiden el hábitat o no los maten, de alguna forma también evitar la extinción de algunas especies, ¿no? Principalmente. Bien. Fernando, de las investigaciones que realizas, ¿cuál consideras que ha tenido un mayor impacto? Buena pregunta, porque habría que definir impacto, ¿no? ¿O qué es realmente tener impacto? Yo lo que pienso es que voy a hablar del caso particular de la pava blanca, ¿no? Que es una especie que quizá sea una de las 5 a 10 especies en el Perú de la cual se tiene mayor información, ¿no? Quizá, no sé, algunas aves guaneras y algunas aves que han sido estudiadas bastante, se tiene medianamente buena información, que se sabe casi todos los aspectos de su biología pero cuando mientras más estudias un ave, más te das cuenta que no sabes nada del ave, ¿no? Que hay otras cosas que deberías saber, la dispersión de los individuos, a dónde se van, cuando sabes cuál es la época de reproducción y cuántos juveniles botan al año, la siguiente pregunta es, ¿y a dónde se van? ¿Cómo se emparejan? ¿Cuál es el sistema de emparejamiento una vez que están por ahí? ¿Qué factores hacen que se muevan? O sea, en verdad, investigar siempre uno lo hace no para averiguar algo, sino para crear la siguiente pregunta de investigación, ¿no? Entonces, eso es lo interesante, lo bonito de investigar. Pero en el tema de la pava ha habido bastante investigación en el nivel de reproducción en cautiverio,
reintroducción, distribución, población, y quizá el mayor impacto que ha tenido eso es el hecho de que inicialmente esa especie estuvo categorizada como críticamente amenazada desde que fue redescubierta en el 78, 1978, después de creérsele extinta durante 100 años, siempre estuvo en la categoría más alta de amenaza, críticamente amenazada, y bueno, a lo largo de muchos años, casi 40 años de un trabajo de investigación que no hice, que yo, bueno, continué, lo empezó Gustavo del Solar, en Olmos, nos dimos cuenta que en verdad y felizmente la situación no era tan fregada como se pensaba inicialmente, ¿no? Había mucho más pavas de las que pensábamos, en muchos más sitios, lo que había faltado era investigación, ¿no? Y esto lo menciono por lo que mencionó Tomás hace un ratito, que a veces, o sea, lo que nos falta es el conocimiento, ¿no? Y esta especie se conocía, pues se decía que solo habían 100, 200 individuos en una franja muy pequeña, pero trabajando con gente local, investigando cómo era el hábitat, imágenes de satélite, diciendo en este sitio puede haber, este tiene el tipo de bosque donde está, y con un montón de gente entrando al campo, buscando en Piura, en Lambayeque, en Cajamarca, encontramos que había un montón, muchos más sitios, ¿no? Y esto sumado con campañas de educación ambiental, creación de áreas protegidas, reintroducción quizá un poco, se logró bajar la categoría de amenaza, de críticamente amenazada a en peligro, ¿no? Entonces, eso quizá lo puedo poner como un impacto, digamos, de algún trabajo de investigación. Tomás, también para ti la misma pregunta. De las investigaciones que realizaste, ¿cuál consideras que tiene mayor impacto en tu vida profesional? No, también difícil decir, ¿no? De hecho, la investigación que hice para mi doctorado, en mi carrera tuvo el impacto de hacer el doctorado. Después, yo saqué también un libro de dónde ver aves en el Perú, que no es en realidad pues un estudio científico, sin embargo se basa en muchas evaluaciones que hemos hecho, y también eso, digamos, ha tenido cierto impacto porque ha sido usado, digamos, por mucha gente que va a ver aves, ¿no? Entonces ha tenido cierta utilidad. Diría así, pues, a dos cosas, diría que serían las principales. Bien. Vamos por aquí. A ver, Antonio García, ¿hay alguna ave que aún no has podido estudiar, pero que te gustaría realizar ese trabajo? Vale. Creo que todas. En realidad, tal vez el que conozco un poco más de todas las especies, tal vez podría ser del gorrión jaeno y el colibrí con la espátula, ¿no? Conozco un poco de su hábitat, un poco digamos, de cierto modo, algo de su biología o de su historia natural, pero sin duda, con trabajar esas dos especies, o dedicarme más a estudiar esas especies, ya estaría contento. Solo con esas dos, de verdad. Y creo que me faltaría unas 3 vidas más para poder completarlo, sin duda. Con las especies sería con el gorrión jaeno y con el colibrí maravilloso. Bien. Fernando, ¿qué tan importante crees tú que resultaría realizar un estudio biogeográfico de aves en los bosques estacionalmente secos del Valle del Marañón? Sí, yo creo que esa investigación ya se cae de madura, pues, ¿no? Los bosques secos del Marañón, como bueno, sabemos y entendemos, ¿no? Están restringidos a este fondo del valle, del río Marañón, Cubamba, Chinchipe, Chamaya, ¿no? Es toda esa parte baja, especialmente seca y que está
aislada, digamos, por cadenas montañosas con vegetación de bosque mucho más húmedo en las partes altas, ¿no? Entonces, ha creado una especie de isla donde ha habido evolución muy similar a la que ha habido en los bosques secos del noroeste del Perú, ¿no? Es increíble cómo tenemos muchas especies o mejor dicho, su lado del bosque seco ecuatorial, acá de Chiclayo, donde yo vivo, y del lado del Marañón, como Forpus celestis, y tiene Forpus santops, ¿no? Los Sinalaxis, tenemos acá Stictotórax, allá tenemos Stictotórax chinchipensis, que ya probablemente sea una especie pronto, o maranónica, y Turdus rebei tenemos acá, Turdus maranónicos allá, y así es, si pones en paralelo hay mucho, ¿no? Pero al interior del bosque seco de Marañón, propiamente dicho, no es todo igual, ¿no? La parte sur, que es básicamente el valle del río Marañón, tiene una composición de especies que es bastante diferente a la que hay en el norte, ¿no? En el lado de Jaén, Bagua, y hacia Tamborapa, ¿no? Hay especies que están en un lado y no están en el otro, hay especies que están y viceversa, ¿no? Eh, y hay otras que por otro lado están en todo el bosque Marañón, ¿no? Desde prácticamente Ecuador hasta Ancash, pero hay otras que están solamente, digamos, en el fondo del Valle del Río, entonces, y hay la distribución altitudinal y el reemplazo también que hay en función al hábitat, al interior del bosque seco del Marañón es impresionante, ¿no? Ahí en el cañón del Marañón, si te vas por Balsas, ahí, o por cualquier parte de este río, hay dos en Caspiza, por ejemplo, ¿no? Ortizi ¿cuál es? La ETA, ¿no? Que se reemplazan en bandas altitudinales, la ETA está en la parte más baja, al costado del río, y cuando va subiendo, en algún momento es reemplazado por Ortiz. ¿Qué es lo que hace que haya este reemplazo de especies del mismo género? Y además, si te vas, eso es, digamos, altitudinalmente, pero si te vas hacia el norte, son reemplazadas ambas por otra especie que es el gorrión jaeno, del que habla Antonio, ¿no? Entonces, eso nomás ya para mí sería alucinante estudiarlo y relacionarlo con la vegetación, por ejemplo, que probablemente haya mucha correspondencia, vegetación, clima, microclimas, humedad, etcétera, ¿no? Entonces, y así te aseguro que si nos ponemos a conversar, vamos a encontrar cientos de temas muy interesantes para estudiar ahí en el Marañón. Así que y de los cuales no sabemos nada, básicamente, solo tenemos algunos puntos en los mapas que dicen, la distribución es más o menos esta, ¿no? Y ya, para de contar, así que hay harta carnecita ahí para los estudiantes. Bien, quiero leer algunas notas del chat. A ver, aquí, Gianmarco Boicochea da unas felicitaciones a todos los ponentes y también a los organizadores. Él dice que no estudia a fondo aves, pero que le gusta fotografiarlos. Ha tomado una foto y quiere que le ayuden a identificar. Luego lo veremos eso. María Pereira, buenas tardes. Con todos una consulta. ¿Qué metodologías o técnicas se podrían aplicar para estudios sobre densidad poblacional de aves? Tomás. Tomás, tienes que prender tu micro, por favor. No, decía que hay varios métodos que dependen del tiempo que uno tiene, por ejemplo, de la rigurosidad que uno necesita, de las especies que quiere incluir, ¿no? Hay especies, por ejemplo, que se pueden evaluar por transectos fijos. Si uno es más riguroso, podría usar un programa como Distance, que usa también transectos, ¿no? De hecho, en el otro extremo, lo más riguroso es en realidad trabajar con métodos mixtos, ¿no? Por ejemplo, cuando son especies territoriales, queremos saber la densidad de la población de esa especie que es territorial, lo que corresponde es, para ser exactos, digamos, encontrar el territorio de todas las familias o parejas, ¿no? Y de acuerdo a eso hacer la extrapolación, si hay tantas parejas, multiplicamos por 2 o la multiplicamos por 3 si son la pareja con una cría o la pareja con 2 crías, ¿no? Entonces hay que conocer un poco de la historia natural también
pero sobre todo delimitar los territorios, ¿no? Y eso se puede hacer, por ejemplo, o se hace frecuentemente o mayormente con los cantos, ¿no? Las aves territoriales anuncian y protegen sus territorios con cantos, entonces entender los cantos facilita encontrar dónde son esos límites, dónde son los bordes de los territorios, y sería, digamos, lo más exacto que se puede llegar a saber sobre la densidad, ¿no? Después en especies gregarias, por ejemplo, cuando anidan todas en una zona, hay algunas aves que anidan en una zona y de ahí salen durante el día a alimentarse. Se podría medir la densidad, si se sabe eso, si se sabe esa parte de la historia natural de la especie, se podría medir la densidad contando cuántos llegan a anidar, ¿no? Cuántos llegan a pasar la noche, digamos, en una zona eh, en una zona particular, ¿no? O en época de anidamiento, cuántas están anidando, ¿no? Entonces los métodos varían mucho, ¿no? Dependiendo de la historia natural de cada animal, ¿no? Lo que se usa generalmente, por ejemplo, cuando se dice densidad, en realidad no se está midiendo densidad, no se está midiendo un índice de densidad, ¿no? Porque se hace transectos o censos, por ejemplo, por puntos, ¿no? En el que se anota cuántos individuos caen dentro del transecto del punto, ¿no? Pero de ahí queda un montón de conocimiento en el aire, porque esto se hace en evaluaciones rápidas generalmente, donde no hay muchas repeticiones y no hay mucho conocimiento sobre el ave. Entonces lo que se obtiene generalmente cuando se habla de densidad es el índice de densidad, ¿no? Pero se puede calcular densidad, lógicamente, como digo, eso depende de cada especie, por así decir, de la historia natural de cada especie, ¿no? Es diferente que en árboles, donde digamos, podemos más o menos saber que estamos contando todas las aves, todas las árboles dentro de un área, ¿no? En el ave, como es tan móvil, aparecen otros retos, ¿no? Exacto. Bien. Ah, Luego tenemos otra, Gianmarco Boicochea nuevamente. ¿Qué criterios de regulación pueden existir para una plantación? Uno, esa es otra pregunta. No creo que está acá. Juan José Novoa, se me va la señal. Juan José Novoa. Queremos saber, está explicando, dice que queremos saber cuántas bandadas mixtas ocupan 1 km². Hace 36 años se describieron 22. Ahora hemos encontrado 17. Entonces, el cambio climático. Está de moda hablar de ese tema. ¿Qué más aquí? Julio Milagro Rodríguez Lai. De Cochacayo es interesante porque ahí, como él dice ahí, después de 37 años, se está estudiando exactamente el mismo lugar en un sitio dentro del Parque Nacional, o sea que no ha sido alterado por el humano, no es que se han botado el bosque ni nada, hay cierta alteración del bosque por la dinámica del río, pero básicamente se está viendo qué pasa en 37 años con la comunidad, con la densidad de cada especie, ¿no? Entonces ahí se ha dado esa oportunidad que hace 37 años se hizo un censo bastante riguroso y ahora se está repitiendo para poder ver qué cambios ha habido, ¿no? Ese conocimiento no existe tampoco, ¿no? Excelente. Y están estimando más o menos hipótesis. Después vienen las hipótesis, claro, cuando se sepan las diferencias, tratar en algunos casos es increíble, ¿no? Hay algunas especies muy, muy territoriales, pero muy pequeñas, que han mantenido en esos 37 años casi exactamente el mismo territorio, ¿no? Y otras que han desaparecido y otras que han aparecido. Entonces, claro, cada una es una hipótesis. ¿Por qué llegaron? ¿No? Y de ahí tratar de encontrar si hay patrones generales, qué cambios ha habido que se relacionan a varias especies, tanto para que aparezcan como para que desaparezcan del lugar, ¿no? Y es otro punto, digamos, que es interesante, ustedes o los alumnos que están jóvenes, es en pensar que es algo que no se ha hecho mucho. Nosotros siempre pensamos en la escala de tiempo de una tesis, ¿no? Y deberíamos comenzar a pensar un poco más allá. Si ustedes comienzan a estudiar, ir pensando también de que van a tener algún sitio donde tienen parcelas que van a medir ustedes durante 10, 20, 30 años o más, ¿no? Y a comenzar a entender otros procesos, ¿no? Hasta ahora el problema con la forma en que se hace la mayoría de la investigación, que es para tesis, los tiempos son muy cortos, ¿no? Entonces estamos realmente tomando fotos, pero no estamos analizando procesos un poco más largos, ¿no? Tomás, a propósito que hablas de ese tema, las parcelas permanentes que ustedes están evaluando son las mismas que instaló John Terbo
de 1 hectárea o es mayor el área que están evaluando? Porque si estamos hablando de áreas, pues, lo que se podría hacer acá en Jaén, ¿no? Nosotros usualmente hacemos parcelas de media hectárea en bosques estacionalmente secos, en bosques montanos húmedos o en bosques de Amazonía, hacemos hectáreas, 1 hectárea, o sea, 100%. ¿Eso es lo mismo que están evaluando allá o en una área mayor? Sí, en realidad para aves hay parcelas de 1 hectárea también, ¿no? Pero 1 hectárea puede ser, o sea, 1 hectárea puede ser un árbol, ¿no? Un árbol grande, básicamente, tiene producción de 1 hectárea. Ese árbol se cae y esa parcela cambió totalmente en cuanto a su conformación, ¿no? Entonces, en aves, generalmente, bueno, en este caso, digamos, en el caso de Cochacacho, donde se ha hecho esta parcela en el Manu, es de 100 hectáreas, ¿no? De 1 km². Y eso se considera, o ellos lo consideran, un tamaño intermedio, ¿no? Mientras más chiquito, más variabilidad, o sea, habría que tener más parcelas, más repeticiones, que es algo que de repente ustedes pueden considerar dentro de su área, tener más parcelas, ¿no? Es una forma de evitar la variación, si tienen suficientes parcelas, o tener una parcela más grande, ¿no? Eh, Eso depende un poco de la capacidad. Nosotros ahora en la agraria estamos con este círculo de investigación comenzando a medir, digamos, las aves, a querer saber la densidad de todas las aves, de todas las especies de aves que hay en el campus, que son más o menos 2 km². Entonces, esto depende un poco, digamos, del área que ustedes tienen, o sea, de la zona que ustedes tienen. Pero sí, yo creo que deberían pensar seriamente en comenzar algunas parcelas, ya sean de 1 hectárea o más, pero comenzar seriamente a comenzar monitoreos a largo plazo, ¿no? Y tal vez usar las mismas parcelas que ustedes usan para botánica, ¿no? Para que tengan ya ahí también, porque si algo pasó en la estructura vegetal, los botánicos lo van a detectar, ¿no? ¿Qué ha pasado? Y eso relacionarlo con lo que está pasando con las aves. De hecho, John Terborg ya no estudia, él estudia ahora botánica, ¿no? Entonces él tiene un estudio muy detallado ahí de la vegetación en esa parcela, ¿no? Y puede explicar todos los procesos que ha habido, qué ha pasado cuando ha caído un árbol grande, qué especies han invadido, ¿no? Todos esos procesos él los está estudiando a detalle en ese km², en otras parcelas que tiene ahí. Chévere. Bueno, por acá. Julie Milagro Rodríguez Laiche. Estoy interesada, ay, se movió, en el tema, demonios, en el tema de aves migratorias en el cual estoy desarrollando mi proyecto de tesis. Quisiera saber si conocen sobre el pato silbador. Fernando. Perdón, sí. Este pato silbador es una especie que antes se creía era muy rara en el Perú, ¿no? Y después se ha visto que no necesariamente es así, ¿no? Y ahí tiene una de las razones, o cómo se puede ver esto, es con el incremento de la tecnología y de las plataformas que permiten registrar observaciones de aves en tiempo real, ¿no? Una de ellas, o de las que estoy hablando específicamente, es de eBird, o eBird como se le conoce, donde la gente empieza a subir sus observaciones, ¿no? Entonces, en parte, la ciencia de la ornitología, que antes solamente incorporaba observaciones hechas por, digamos, ornitólogos, en los últimos años ha empezado a nutrir con información recogida por gente no necesariamente académica, sino observadores de aves, ¿no? O incluso ornitólogos que no han estado desarrollando investigación ornitológica en algún momento, sino han estado ejerciendo su pasaporte, ¿no? Entonces, la visibilización de esa información a través de estas plataformas, y muchas de ellas permiten además recoger evidencia, fotografías, grabaciones, ha hecho que nuestro entendimiento de la distribución, la estacionalidad de las aves aumente, ¿no? Y una de las especies que se ha visto que ha cambiado es este pato, ¿no?
que yo no estoy seguro si es necesariamente migratorio, ¿no? Porque, o sea, es errático, tiene movimientos, aparece en algunos sitios, en algunas circunstancias climáticas o algunos momentos del año, pero yo no sé si sea predecible como para decir que migra de un sitio A al sitio B en tal época y del sitio B al sitio A en otra época, ¿no? Como se puede esperar de las aves playeras o de algunos reinitas, rapaces. Entonces, eh, quizá me equivoco, ¿no? Sería cuestión de analizar la información, pero lo bueno es que si uno ve el mapa de distribución de esa especie en el libro Aves de Perú y te vas a Iber y buscas las observaciones de esa especie ahora, te vas a dar cuenta que ha aumentado muchísimo. Entonces, eso pues, ¿no? O sea, yo diría chequear bien si se trata realmente de una especie migratoria o está moviéndose por alguno, por ejemplo, este pato Sarquidiornis melanotus, que también antes se creía era muy raro, tiene estos movimientos, pero está en función a otras razones como plantaciones de arroz, por ejemplo, ¿no? En algunos sitios cuando se llena de agua algún lugar para sembrar arroz, empiezan a aparecer, y si el arroz se deja de sembrar, se van a buscar otros sitios húmedos. Entonces, hacen movimientos bastante impredecibles y erráticos, no necesariamente es una especie que se le puede considerar migratoria. Eso. Ya. Ish, nos... Este, Sí, sí, hay una, toma. ahí Gianmarco Goicochea ha puesto ahí, ¿no?, un post de una foto que ha tomado bien interesante. ¿Tú la has visto, Fernando? A ver si la puedo compartir. Compartir. No sé si no, mi pregunta, ha tomado una foto, ¿no? Que las fotos, la fotografía hoy en día también ha abierto una totalmente otra dimensión a lo que es el estudio de aves, ¿no? Porque permite para empezar registrarlas con una prueba, ¿no? Porque antes si uno dice he visto tal cosa, al final depende de la palabra de uno, la habilidad de uno, pero si uno tomó un espécimen, antes era, ¿no?, si uno tenía un espécimen, tenía como respaldarlo científicamente, y ahora las fotografías permiten también crear evidencia de la presencia de un ave, ¿no? Igual, por ejemplo, la foto que él ha puesto ahí en el chat, la pueden abrir por el nexo de ahí. De repente el que no conoce muy bien al turtuplín no le parece nada raro, pero el pico es absolutamente raro, ¿no? Lo que está preguntando él justamente, ¿a qué se debe, no? Eh, pero aprovecho yo para decir, ¿no?, la importancia de las fotografías, ¿no? Si él ha logrado tomar esa foto, ya se tiene una evidencia, es diferente a que él diga, vi un turtupilín con un pico medio curvo, ¿no? Eso ahí queda como una anécdota, ¿no? Esta fotografía sí se puede ya usar como una evidencia, y si alguien tiene interés en estudiar eso, lo podría hacer, ¿no? Probablemente lo que se trata es de una aberración así como genética, ¿no? Podríamos inclusive pensar que podría ser una mutación, ¿no? Pero así como hay gente con nariz más grande, con pelo blanco, no sé, no hay hay variaciones dentro de la población, ¿no?, que es justamente lo que permite la evolución, ¿no? Entonces, acá yo sospecho que esa no parece que ese es un trauma, o sea, que no es que se lo ha doblado en un accidente, sino que es la forma del ave, ¿no? Y probablemente represente pues una aberración y una posibilidad, o sea, si con ese pico puede hacer algo diferente, más exitoso, mejor que por las condiciones que hay ahora en Lima, porque eso ha sido tomado en Lima, por alguna razón con ese pico tiene una ventaja, hay la posibilidad, ¿no?, de que evolucione, digamos, o aparezca una población con ese pico, porque tiene una ventaja competitiva, por así decirlo, ¿no? Pero sí, la respuesta sería no sé por qué es eso, eh, pero sí rescato el hecho de que se use fotos siempre para documentar, ¿no? Y en ese sentido, ese pasatiempo también de fotografiar abre un montón de puertas para lo que es la ciencia o la ornitología en este caso. Bien. Tenemos para Antonio. Eh,
Ok, Walter Pacini, Paredes Cubas. ¿Cuál es el ave más exótica que hayan visto y en dónde la vieron? Tal vez es como la más vistosa, ¿no? La más linda que ustedes hayan visto. Antonio. Hay muchas, la verdad, eso depende también del gusto del observador. Por ejemplo, pueden ser algún quetzal, ¿no? Que son los más interesantes, ¿no? Puede ser no sé, pues, a ver, un trogón, que son también vistosos, o los colibríes, ¿no? Que tal vez pueden ser las especies, no sé, yo creo que de las, digamos, más vistosas, o las, probablemente la más bonita, quiere decir, para uno, me quedaría con el colespátula, sin duda, ¿no? Que es una ave bastante bonita y de acceso rápido para poder observarla actualmente. Tomás, Fernando, ¿quiere añadir algo? Estamos ya casi Yo ahorita cerca sí, del final. como dice Antonio, hay un montón, pero ahorita, o sea, también yo diría el cola de espátula. Si tienen la posibilidad de ir a verlo, vayan a verlo. Realmente cada vez que lo he visto me ha sorprendido, ¿no? Son esas cosas que uno las ve y le sorprende porque las espátulas de la cola son casi el tamaño del cuerpo, ¿no? Entonces cuando no se ve con buena luz y se mueve muy rápido, se crea un conflicto cognitivo con lo que son el resto de aves, ¿no? Porque aparecen tres figuras que se mueven, dos son la cola, el otro es el cuerpo. Pero sí, pero eso depende del gusto, ¿no? También hace poco ahí justamente en Cochacayu vi un águila arpía, que también es un ave que cada vez que la ves te parece que es la más espectacular que hay, ¿no? Entonces, es una de las ventajas de las aves y la diversidad que tenemos en el Perú, ¿no? Podemos cambiar de opinión rápidamente en cuál es la que más nos gustó. Bien. Eh, Fernando. Yo también quería decir que sí, estoy de acuerdo que el cola espátula, yo lo habré visto, no sé, 40 veces, y cuando lo vi la primera dije, wow, qué tal ave esta. Y la segunda vez era la misma expresión. Es como cuando uno va a ver Machu Picchu. Yo también he ido un montón de veces y cada vez que voy me quedo, pienso que digo, Machu Picchu otra vez es unas ruinas, pero cada vez que voy me quedo, wow, qué bestia, ¿cómo han hecho esto? Y el con la espátula lo mismo, ¿no? No sé, la vez número 30 lo veía y decía, wow, esta es la mejor vez que lo he visto. Ahora sí, esta es la mejor de todas. Y la 31 decía, no, 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 esta es la mejor de todas. Esta es la mejor vez que lo... Y la 32 lo mismo. Siempre te puede sorprender más que la vez anterior que lo viste. Pero, como dice, hay un dicho que dice que la belleza está en los ojos de la persona que mira, ¿no? Yo personalmente tengo un sesgo muy grande con las rapaces y para mí una de las escenas más bonitas que puedo haber disfrutado y sigo disfrutando es cuando hay un grupo de playeras, de una bandada de, no sé, 100, 200, 500, 1000 playeras, y son atacadas por un halcón peregrino, y el halcón peregrino viene y normalmente viene a mucha altura y se tira un picado sobre esta bandada, y la bandada sale volando y se forma una especie de bola compacta de todos los playeritos tratando de unirse en una bola compacta, pensando de que si a uno van a matar, que no sea él. Entonces forman grupos grandes para minimizar la posibilidad de que sean muertos, y esta persecución entre la bola de playeras moviéndose y el halcón atacándole, para mí es una de las mejores cosas que hay en este planeta, definitivamente. Excelente. Bueno, hay algunas otras preguntas que creo que les compartiré a ustedes más adelante. Estamos ya casi cerca de 2 horas hablando. No sé si ustedes tienen un poco más de tiempo. Habíamos hablado de 1 hora y media de charla y los tiempos siempre son valiosos, y pienso para todos y más a ustedes que son con los tiempos tan restringidos que los tienen. Voy a tal vez hacer una última pregunta para los tres, y las que quedaron las enviaré para que las contesten. ¿Qué palabras o frases motivadoras les daría a los estudiantes que desean comenzar sus estudios en ornitología? Tomás. Sí, yo diría simplemente
asegúrense que les gusta y que pueden disfrutar de las aves, ¿no? Después lo otro viene por sí solo. Yo creo que ahí primero crear ese nexo. Somos un país, el país con uno de los 3 países con más especies de aves. Tenemos razones para estudiarlas, tenemos variedad, como hemos visto acá hay un montón de aves que son interesantísimas. Entonces, como dije antes, realmente yo creo que lo principal es, y que es lo más fácil, por así decir, es trabajar en esa relación que tenemos con las aves, ¿no? Y a través de la observación de aves, o de salir al campo, o de trabajar en una colección, de alguna manera, de estar bien conectado, digamos, con las aves. Y después los temas que aparezcan son oportunidades que pueden ser proyectos financiados, algún profesor que tiene un proyecto, alguna necesidad, con una especie en peligro, etcétera. Eso va apareciendo y eso queremos ornitología, conectémonos con las aves, ¿no? Estemos seguros de que son las aves, de que las aves nos gusten y vamos a encontrar satisfacción en esa interacción si vamos a estudiar ornitología como una carrera para el resto de la vida. Bien. Antonio, la misma pregunta. ¿Qué palabras o frases motivadoras les darían a los como estudiantes? ya se le decía, la ornitología es bien amplia, ¿no? Pero, sí, pero por sobre todo lo que tienen que ser es constantes, ¿no? Constantes, perseverantes, y si se dedican al tema de la observación de aves también, cuidar mucho la honorabilidad, ¿no? Sin duda el hecho de decir que es una especie, y sobre todo con los que recién están iniciando, tal vez quisieran tener mayor cantidad de especies de aves, pero lo mejor es tener en el listado de especies de aves, ¿no? Que es para cada uno, que sean las que realmente has visto y que estás seguro de que han sido las especies. Entonces un poco ver la honorabilidad, no ser constante, perseverante, que no sé qué más puede ser, y no verlo como, que una vez que estás metido ya, verlo ya como una forma de vida, ¿no? También, sin duda, eso. Fernando, tus palabras motivadoras para la gente que se quiere iniciar en ornitología. Sí, a mí lo que me parece que la ornitología en particular y básicamente cualquier ciencia en general es que es una forma de poder dar rienda suelta a la curiosidad que tiene uno, ¿no? Yo lo que diría es, la curiosidad es una característica o un requisito básico para un ornitólogo, ¿no? El poder observar, tener la capacidad de observar detenidamente y sobre las observaciones generar curiosidad, ¿no? Y esa curiosidad se convierte a la larga en posibilidades de investigación, ¿no? Tú puedes estar viendo el nido de una especie, no sé, lo estás mirando y te da curiosidad saber de qué hacen el nido, ¿eh? Y eso puede generar una investigación, ¿no? Que puede terminar siendo materiales usados para la confección del nido de la especie tal en tal lugar, ¿no? Y puedes analizar si eran materiales naturales, de origen antrópico, etcétera. Y puede ser una investigación muy interesante que parte de la curiosidad de la persona, ¿no? O sea, de poder, mejor dicho, dar riendas suelta a la curiosidad. Así que eso sería, digamos, mi consejo, por decirlo de alguna forma. Bueno, excelente. Bien, nuevamente tengo que agradecer a Tomás Valqui, a Fernando Angulo y a Antonio García Bravo por el tiempo que nos han regalado el día de hoy para contarnos parte de su trabajo, contarme parte de sus actividades, algunas preguntas que han salido por ahí, que no se puede abordar todo, los tiempos son tan cortos y las preguntas son un montón. Sin embargo, bueno, yo creo que por lo menos ya tenemos los contactos también. Si alguien de ustedes está interesado en continuar con los estudios, o continuar o iniciar sus estudios de aves, tenemos acá a 3 personas que conocen a profundidad sus especialidades y nos podrían ayudar o los podrían ayudar a orientar a ustedes. No,
sé que ellos todo el tiempo están ayudando y están estimulando a los estudiantes para iniciarse en esta especialidad. Entonces, es solamente tocar las puertas de ellos y comenzar a hacer el trabajo. Nuevamente, gracias, Tomás, gracias, Fernando Angulo y también Antonio. Vamos a tomarnos la foto de despedida y con eso creo que ya nos despedimos de esta reunión. Prendan sus cámaras, jóvenes, todos los que están ahí. Saludos, saludos. Entonces, quedó. Listo. Fuerte abrazo a todos. Nos vemos en otra oportunidad. Vean, porque Adiós. vean acá, ven. Saludos, Hasta luego, amigos. gracias por la paciencia. Saludos. Está Carlos. En el Centro Victoria. Listo. Hola. ¿Qué tal, Marcelo, Fernando, ¿Qué tal? Helio? Un gusto verlos. Dale. No, igualmente, cuídense muchachos, ¿verdad? Como siempre. Cuídense, cuídense. Amarren al loco de Cochacachu. Muñeca despeinada. Al Kimbo de Cochacayo. Inge, ¿qué tal? Ya nos vemos por Jaén, espera. Claro, nos vemos por ahí, Antonio, nos vemos por ahí, gracias. Ya Gracias. quedamos. Un abrazo, cuídense.